Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Ramón Barjau, soy socio director de Great Place to Study. Es para mí un honor y un privilegio hoy poder tener esta sesión donde tenemos a Andrea Ferrari, CEO y fundadora de Great Place to Study, y también tenemos a Edgardo Mansiti. Edgardo Mansiti es secretario general de International Schools Association, además de pues, miembro de una familia propietaria con mucha historia de colegios en Argentina. Bienvenidos a todos y pues Andrea, ya te cedo la palabra y un poco por si quieres orientarnos en esta interesante e inspirador sesión que hoy planteamos aquí. Absolutely, Ramón. Muchísimas gracias por esa intro y buen día, buenas tardes a todos. Un gusto darles la bienvenida a este nuevo GPTS Talk. Hoy tendremos una conversación muy especial sobre una pregunta que creo que muchos líderes escolares se hacen y a veces evitan responder con claridad. Y esa pregunta es, ¿qué es lo que le da la dirección y coherencia y propósito a una institución educativa? Before you answer, comentarles que desde Great Place to Study trabajamos con instituciones educativas, como ustedes saben, a lo largo de toda la República Mexicana, más allá en Colombia y, bueno, desde luego Argentina. También estamos por allá en España, ¿no? Y bueno, no solo para ayudarles en saber cómo se desempeñan, sino también para entender cómo construyen condiciones para que los estudiantes, las familias, los docentes puedan florecer. Y en ese camino siempre vuelve un poquito la misma pregunta, ¿no? Al centro, que es ¿qué es lo que realmente guía a una escuela, a un colegio, a una institución educativa? Y hoy tenemos el privilegio de conversar con Edgardo Mansiti. Edgardo es secretario general de la International Schools Association, ISA. En el marco de sus 75 años de esta organización, Edgardo lleva décadas ya trabajando en la intersección entre la educación, la internacionalización y también el propósito institucional. Muchísimas gracias, Edgardo, por acompañarnos hoy desde St. Catharines, también en Argentina, donde Edgardo está liderando esta gran comunidad. Así es, Andrea. Muchas gracias a vos y a todos los que se tomaron el tiempo para este webinar. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Gracias por estar acá hoy en este tema que es muy interesante y a mí me apasiona. Y sí, hace muchos años que estoy en educación. Yo casi que desde que nací, mi abuela fundó el colegio aquí en Argentina, que este año también cumplimos 70 años, así que vamos 5 años por detrás de ISA, pero ahí vamos. Y para nosotros es muy relevante este año en particular. Eh, Así que es un gusto y responsabilidad también hablar de este tema, de la búsqueda del propósito. Creo que es un tema que está en el centro de todo lo que hacemos, sobre todo en un mundo cambiante, con una baja natalidad, una natalidad a la baja, y está en el centro de lo que hacemos en la educación internacional, o sea, el propósito. Así que empecemos, pero antes de comenzar, quería invitar a todos los directivos y docentes que están aquí en esta sesión a hacerse una primera pregunta. No tienen que responderla en voz alta, pero sí me parece que quiero que la lleven con ustedes durante toda la sesión, que es cuando piensan en su propio colegio, en el colegio donde trabajan. ¿Cuál es el propósito realmente que los guía hoy? No el que está escrito en la misión, ni en la misión ni en la visión, sino el que se nota cuando toman decisiones. Si quieren, escriban en el chat una palabra, una frase, si se animan. eh, Así que para empezar. Así que Andrea, Perfecto, te Edgardo, me cedo, sí. encanta este espíritu de colaboración. Desde aquí establecer un diálogo y conversarlo. El chat nos va a venir muy útil para ir compartiendo estos pensamientos, estas ideas. Y antes de cederle la palabra a Edgardo, me gustaría compartirles un poquito el recorrido que tenemos por delante el día de hoy. No es solo una agenda, cada bloque tiene una pregunta de fondo que va a ayudar a que ustedes también participen y conecten con estas ideas. Y bueno, primero Edgardo nos llevará por la historia de los 75 años de ISA, no como un dato biográfico,
sino como evidencia de que una convicción puede sobrevivir décadas. Y luego hablaremos del presente. Hay 4 tensiones concretas que desafían hoy a los colegios internacionales y después iremos al centro del debate, con propósito versus presupuesto. Al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas en vivo. Entonces, Edgardo, ¿cómo te parece esto? No, me parece muy bien. Hacemos, La idea es que sea interactivo, así que si quieren ir escribiendo en el chat y vamos a ir conversando con Andrea de varios temas. Así que, sí, Andrea, si quieres, arrancamos te puedo lanzar una pequeña pregunta un poco más Claro, personal, ¿no? sí, En este marco de los 75 años de ISA, ¿qué sí. representa este momento para ti, tanto en lo personal como en lo institucional? Bueno, para mí, como decía antes, es un momento muy especial, es un 75 aniversario, yo llevo trabajando en IDC de 2012, pero como dije ya desde bebé que hablaban de educación internacional mi abuela y mi madre en la mesa cuando nos sentábamos a cenar, y no porque la verdad que por los números en sí mismo, sino porque evidencia que esta asociación, que es la más senior en la educación internacional, tiene una convicción de sobrevivir estas 7 décadas, crisis, transformaciones profundas. Y la verdad que cuando empecé a trabajar en ISA, allá por el 2012, un poco siguiendo los pasos de mi madre, que fue la primera presidenta mujer de la asociación, porque eran todos hombres, eso es para otro webinar, hablar de hombres y mujeres en educación. Eh, la verdad Sí, que cuando empecé a trabajar lo que más me llamó la atención no fue la estructura en los programas, sino la pregunta fundacional que seguía siendo exactamente la misma, ¿no? Cómo construimos escuelas que no tengan fronteras, que salgan de sus comunidades, de sus barrios, de sus países, de sus regiones? ¿Cómo hacemos eso, no? Y la verdad que en 2026 esa pregunta es igual de urgente que en 1951, cuando empezamos. Así que en muchos sentidos creo que es más urgente hoy que en ese momento mm, post Segunda Guerra Mundial, Andrea. absolutely. Que es cierto y que interesante este camino y este recorrido, cómo vuelve al origen, ¿no? Al origen de estas ideas que les llevó a la fundación. Y esto nos trae este slide de acá, que nos lleva a 1951, Ginebra, donde un grupo de educadores tomó una decisión que en ese momento podría parecer casi utópica, que las escuelas, los colegios, que acaba de enmarcar Edgardo, no deben tener fronteras. Desde GPTS, esta es una idea realmente que nos parece profundamente vigente, ¿verdad? Porque la educación internacional nunca ha sido solo una cuestión de currículum, de idioma o de movilidad. De fondo tiene que ver con construir puentes entre culturas, comunidades, generaciones y formas de entender el mundo. Y bueno, eso exige propósito, ¿no? Entonces, Edgardo, cuando miras esta convicción fundacional que las escuelas no deben de tener fronteras, ¿cómo crees que debemos entenderlo hoy, en 2026, hoy en 2026? ¿Cómo se conecta y cómo es relevante actualmente? Sí, bueno, como decía antes, creo que esa convicción nació en un mundo que acababa de terminar esa Segunda Guerra Mundial. Y entonces este grupo de educadores en el Colegio de Colín, que el año pasado cumplió 100 años, decidió que la educación podía ser un antídoto a ese nacionalismo extremo y a ese conflicto y esa fragmentación que tenía el mundo en ese momento, y poder empezar a ver la historia, la geografía de manera mundial, que la educación internacional deje de ser para hijos e hijas de diplomáticos y que empiece a ser y llevar esos Global Citizenship Skills a todos, ¿no? A todo el mundo. Entonces, hoy vivimos en un mundo que vuelve también a fragmentarse. eh, la geopolítica tensiona las decisiones de la familia, la frontera, dónde voy a vivir, en qué país me siento seguro. En muchos sentidos nos estamos volviendo más rígidos, no menos, ¿no? Y entonces en ese contexto Yeah. la convicción de que las escuelas no deberían tener fronteras, creo que se vuelve más necesaria poder ir conectando alumnos de distintas culturas y religiones, de distintos mismos usos horarios, que ahí son 3 horas menos, que aquí es verano, que aquí es invierno, ahí es verano, y poder trabajar en esa educación para la paz y para la sustentabilidad. Creo que desde pequeños debemos, se vuelve más necesario hoy, muchísimo más difícil, pero más valioso también, ¿no?
Andrea. Absolutely, Edgardo. And you know what? You're getting some answers here on the chat to your first question about purpose. A ver, We sí. have great mentions here about purpose being commitment. De Mónica Romero, el propósito es compromiso. De Juan Ervin, el propósito es educar con sentido. Y de Alejandro, el propósito en la educación como base y motor para mejorar la sociedad del individuo, estudiante, interacción con el mundo. De Carolina, el propósito de la educación debería ser que los alumnos y las personas se encuentren su propio propósito. Y esto nos va a llevar al slide 4, ¿verdad, Edgardo? Sí, Donde nos vas a compartir una línea del tiempo de lo que ha venido, lo que ha sido la evolución, recordándonos que ISA ha venido evolucionando a lo largo de 7 décadas, ¿no? Como ya mencionabas, desde su fundación, el estatus consultivo en UNESCO, en ECOSOC, los encuentros de liderazgo juvenil, los exámenes orales de inglés, la guía Self-Study y la consultoría IECS hasta llegar al 75 aniversario. Es una historia de adaptación, sin abandono y con un núcleo importante, ¿no? Pero hay una frase que es la que queremos subrayar, que está acá abajo: lo que no cambió en 75 años, la convicción de que las escuelas puedan cambiar el mundo. Y desde GPTS eso resuena con mucha fuerza, ¿no? Cada vez más una institución decide escuchar a su comunidad, medir lo que realmente importa y actuar con intención. Entonces, Edgardo, a lo largo de estos 75 años, ¿qué dirías vos que ha permanecido en el corazón de la identidad de ISA, más allá de los programas y de los contextos que han venido cambiando? sí. Creo que lo que no cambió fue en 75 años eso, que la convicción de que las escuelas pueden cambiar el mundo, eso no cambió. Hay una frase que me gusta que es: la educación es el arma más potente para cambiar la educación y para generar paz, creo que la dijo Mandela. From Pero, Mandela, that's sí, right. pero no es un eslogan, sino es una práctica cotidiana en lo que haces, en las experiencias. Creo que cada programa que ISA desarrolló, y esto yo acá traté de resumir 75 años, pero muy difícil, un montón de cuestiones Yeah, que sucedieron, ¿no? Y con los cambios a nivel mundial, recordemos que tuvimos una pandemia, guerras regionales. Eh, Creo que los encuentros de liderazgo juvenil o los Youth Leadership Encounters, los exámenes de inglés en respuesta a países que su lengua materna era el español, eh, la consultoría, creo que fue una convicción de distintos momentos históricos, eh, pero la forma cambió, porque hoy no estamos, yo acá estoy haciendo el libro de los 75 años y estoy viendo fax, cartas a mano que me muestra mi madre. wow, Las formas cambiaron porque cambió los la tecnología, testimonios. exactamente, Ujú. pero el por qué no cambió, el por qué es el mismo. El por qué no Entonces, cambia. Ujú. exacto. Entonces, creo que para volver a trabajar con lo que estamos acá hoy, mi pregunta sería: ¿cuál es la convicción que ha permanecido viva en su colegio? Incluso cuando el mundo a su alrededor ha cambiado. Bueno, nuestro colegio tuvo 70 años, otros tienen 10, 15, 5. I love it. Entonces, I me love it. gustaría que también compartan una frase en el chat o una palabra que también nos da mucha información de la cultura de cada institución. O sea, ¿qué ha Absolutely. permanecido vivo en su colegio eh, Ujú. a lo largo del tiempo, ¿no? Y Me parece tenemos colegios interesante. con mucho legacy aquí, ¿eh? Que pueden, ¿no? Contarnos esto de primera voz, su experiencia a lo largo de los años. Entonces ¿cuál es la convicción que ha permanecido viva en su colegio? En el chat, si quieren, para ir compartiendo ideas, les agradecemos. Y esto nos llevará al slide 5, ¿no, Sí, Edgardo? sí, Esta slide nos lleva ahora directamente a la realidad que viven hoy muchas instituciones. Internacionalizar el colegio ahora en 2026 significa navegar también las tensiones que mencionabas. Al mismo tiempo tenemos acreditaciones, sostenibilidad financiera, transformación digital, transformación geopolítica. Entonces, desde nuestra perspectiva en GPTS, estas tensiones no se viven de forma separada, ¿no? Un colegio no puede buscar acreditación sin una cultura institucional sólida y no puede invertir en internacionalización sin pensar en un retorno en el entorno educativo y financiero. Y bueno, tampoco no puede integrar tecnología sin claridad pedagógica, especialmente hoy día con el AI. Entonces, no podemos hablar de ciudadanía global sin entender el mundo
decías, Edgardo, fragmentado en el que hoy toman decisiones las familias. Entonces ahora vuelvo contigo, Edgardo, y cuando pensamos en estas cuatro tensiones, ¿cuál crees que los colegios están a lo mejor subestimando más en este momento? Yo creo que la que más se está subestimando definitivamente es la geopolítica. Porque, a ver, la acreditación y la tecnología tienen comunidades de práctica, consultores, tienen bibliografía. La sostenibilidad financiera, sobre todo para colegios familiares como el mío o como muchos otros coles, es incómoda, pero está en un Excel, ¿no? Otros colegios tendrán grupos de colegios que tienen más músculo financiero que nos pueden ayudar a ordenar esta sostenibilidad financiera, incorporando el tema de la tecnología y todo, pero la geopolítica, en cambio, no aparece en las reuniones de dirección o de directivos, ¿no? Y las True. familias están procesando todo el tiempo todo lo que pasa. Yo ahora vamos a un Youth Leadership Encounter en Rumania y me dicen, uy, pero la guerra con Rusia y con Ucrania, Uf, ¿qué sí, pasa? Es peligroso. Entonces, todo el of tiempo estamos course, mirando lo que está pasando en Irán, sube el petróleo. Eh, entonces, las familias sí lo están procesando y están pensando, no sé, qué pasaporte le puedo dar a mi hijo que lo ayude el día de mañana, si en mi país tengo un problema, a qué universidades podrá acceder, qué mundo le va a tocar vivir. Bueno, esto es para otro webinar, pero también qué trabajo va a tener de acá a 5 años que no sabemos ni que van a of existir. course. Yeah. Entonces las escuelas que no entienden este contexto tan volátil, o buca como lo llaman Sí. ahora, creo que pierden la conversación entre el trípode que yo siempre hablo de familia, colegio y docentes, o familia, Ujú, estudiantes y colegio, ujú. que son las propias conversaciones que van teniendo en casa las familias, ¿no? Absolutely, Edgardo. Um, I'm wondering now, me pregunto ahora, eh, en el marco de este tema de la internacionalización, ¿qué puede hacer la institución para que esto no se convierta en una etiqueta más, una etiqueta externa, un logo, una acreditación, or just a simple promise, una promesa, en lugar de una verdadera transformación interna? ¿Tiene que ver con estas tensiones? Sí, claro, claro. Yo creo que lo más simple, cuando uno habla de internalización, que muchos le ponen al colegio de International School o estamos internacionalizando, pero en el fondo es más un sello o un nombre, creo que es si aparecen las decisiones, tanto de contratación o de presupuesto, o de currículum. Si la respuesta es no, y solo aparece en un folleto de internacionalizar y tal, entonces es cosmética, como hablo, como digo siempre. Entonces no lo vive la comunidad. Esto lo tiene que vivir la comunidad con las experiencias que le brindamos a nuestros alumnos, con qué estamos hablando y discutiendo con las familias, es el celular sí, el celular no, la tecnología, qué está pasando en otros países, cómo abordaron las buenas prácticas de otros países. ¿Qué estás haciendo vos por el bienestar? Bueno, nosotros también trabajamos con ustedes, con Great Place to Study, porque también entendíamos que alguien que está mirando el bienestar en distintas partes del mundo necesitaba que queríamos que alguien también desde afuera nos pudiera ayudar a ver eso. Entonces, eso realmente es la internacionalización, vivirlo y tomar decisiones con respecto a eso, porque eh, si no es cosmética, porque la internacionalización estructural cambia cómo uno enseña en las distintas materias y subjects, qué experiencias tiene, qué viajes tiene, Absolutely. mismo qué joint projects pueden hacer desde el colegio sin necesidad de viajar, cómo evaluamos, cómo seleccionamos el equipo docente. Empieza por el propósito y por cambiar la cultura, no por la certificación. La certificación la podés tener Ujú, ahí en un diploma en la pared y no significa nada. Si el propósito es genuino, me parece, la acreditación no es un trámite, es un reconocimiento de algo que ya existe. Entonces creo que tenemos que empezar al revés, no es quiero poner el IB, no, es tengo que cambiar mi cultura y la acreditación con la IB va a venir por añadidura de lo que estamos viviendo y haciendo. Eh, Me parece que es por eso. Entonces creo que una pregunta que podemos hacer también rápida, de vuelta en el chat, es de estas cuatro tensiones, ¿cuál es la que más desafía ujú. hoy a cada institución? Eh, si es Excellent. la acreditación, la Ujú. sostenibilidad, la tecnología o la geopolítica. Me parece interesante saber qué es lo que opinan ustedes también. Mm. Bien, y regresando a lo que han respondido acerca de la convicción que queda con ellos a lo largo de las instituciones, a lo largo de su evolución, nos Sí, comenta acá Juan que es la excelencia y la humanidad. Para Omar, por ejemplo, es su identidad filosófica, la parte católica.
Para Ara, que nos acompaña um, desde Cuernavaca en Marymount. Bienvenida, Ara. Es la misión de sus fundadoras. Para Alejandro Lezama, es la misión y el modelo educativo, aún y a pesar de ser incómodo para la instancia oficial y para la perspectiva de muchos padres de familia. Aquí sí es un punto de tensión, ¿no? Los Sí, padres sí, de sí. familia hablando de tensión. Bueno, bienvenidos, más comentarios y vamos pasando ahora a la tesis. Sí, Siguiente slide. Súper. Entonces acá tenemos la tesis. Las escuelas que ganan este desafío no tienen el presupuesto más grande, tienen el propósito más claro. Edgardo, ¿cómo definirías el propósito institucional de una forma que sea realmente útil para un director o rector que tiene que tomar decisiones concretas esta semana? bueno, yo creo que la pregunta, en realidad es una pregunta más que una respuesta que yo me hago a veces todos los días, es ¿para qué existe este colegio? ¿Para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? No qué ofrecemos, sino por qué existimos hace 70 años y la gente sigue viniendo, por ejemplo, en el caso nuestro de Argentina. Eh, Ujú, ¿qué es lo que se llevan? ¿Qué es lo que vienen a buscar? Eh, right. y cuando la respuesta es genuina y es consistente, en nuestro caso, los alumnos no se quieren ir, es como su segundo hogar, se sienten seguros en el colegio, pueden ir descubriendo sus identidades, pueden ir trabajando y formándose. Creo que cuando eso se respira y no es simplemente una declaración, creo que todo cambia. O sea, cuando los mismos alumnos, cuando cambia la cultura, también cambian las decisiones y cambia la comunidad. Es decir, un director que tiene que tomar decisiones esta semana, le diría que el propósito es el criterio de desempate cuando hay dos opciones razonables, ¿no? O sea, ¿cuál es la que está más alineada a la que existimos? Entonces, a veces esa claridad simplifica lo que de otra manera se vuelve una negociación de intereses que ofrecemos, porque este programa sí, porque este no, sino por qué existimos y qué es lo que necesita nuestra comunidad que nosotros le podemos ofrecer. Me parece que ahí se juega el propósito Entonces, sí, un colegio que realmente sabe, ¿no?, que su propósito está guiando sus decisiones, es un colegio que escucha a la comunidad, es un colegio que abre ese canal de comunicación y realmente está pendiente de las prioridades de los alumnos, de los padres, de los sí. docentes y involucra esto, ¿no? Involucra estas opiniones para la toma de decisiones, siempre y cuando estén informados o alineados al propósito más Sí, yo, grande, ¿no? yo creo que hay tres, a ver, señales concretas en ese sentido. La primera son los docentes, que elegidos al azar pueden articular el propósito de la institución en sus propias palabras, sin tener un disco que le machaque a fuego de en este colegio pasa tal y tal cosa. No repitiendo como logro la frase de la misión, sino yo acá me siento de esta manera y este colegio busca la excelencia académica y busca la humanidad y busca eh, que el alumno sea servido en su trayecto educativo, ¿no? Eh, entonces, si vos buscas 10 docentes al azar de jardín, primaria y secundaria y tenés 10 respuestas distintas, entonces es un problema. Es un problema porque ahí el Ya, propósito que tenés es meramente decorativo, ¿no? Eh, la sí, segunda lo que es dice si, en la misión. Ujú. exactamente. La segunda es si el propósito aparece en las decisiones de presupuesto. Cuando uno, hoy por hoy, que tenés que tomar decisiones de presupuesto, de currícula, de contrataciones, es bueno, yo pongo este nuevo programa o doy esta nueva actividad, si se alinea con mi propósito, lo hago porque está de moda o porque lo copio del colegio vecino, porque tengo pocos alumnos. Eso también es importante. Si no, está en el cuadro de la entrada y no cambia mucho. Es una palabra en un papel, me parece a mí. Y la tercera, yo creo que si la institución está conectada con otras que hacen este trabajo con seriedad, creo que hoy es muy importante el tema de la red, ¿no? Bueno, dentro de ISA tratamos de trabajar eso mucho y muy fuerte con muchos colegios heterogéneos, donde esa red es muy importante porque hoy los colegios no pueden trabajar solos, necesitan de apoyos entre True, colegios hermanos o redes que los ayuden that's a true. poder viabilizar eso. Entonces, creo que las I think, escuelas con... Edgardo, Sí,
you're talking now about purpose, turning purpose into action, right? Exactamente, Del, exactamente. del propósito a la acción. En la siguiente slide, si querés, Sí, vamos. podemos remarcar estos 3 ejercicios. Ya nos contaste un poco el primero y el segundo, que me parecen fantásticos para que los líderes que están acá hoy se lleven algo práctico, ¿no?, a sus comunidades. El ejercicio con los 10 docentes, después el de revisar qué decisiones claves, por ejemplo, presupuesto, currículo y contrataciones, están enmarcadas en torno al propósito, y el tercero, ¿no?, y mencionabas ahora, en cómo estás conectado a otras instituciones que también están haciendo este mismo trabajo con seriedad. Esto me lleva a pensar justo en la comunidad de GREAT, ¿no?, que se expande de manera global y crea esta liga de colegios que buscan el mismo propósito, nutrir o cultivar el well-being como elemento esencial para la excelencia educativa. De estos 3 ejercicios, no sé si quieras comentarnos, Edgardo, a lo mejor, o invitar a los que están en el audience a hacer una otra reflexión para integrarlos un poquito más. Sí, creo que de estos 3, que es un poco también cuando uno hace la, el survey con Great Place to Study, creo que el más interesante es el de los docentes, porque uno no puede manipular al docente lo que piensa. Right. Y creo que es el más honesto. Yo prefiero un docente que me diga cosas más constructivas y honestas de qué podemos cambiar para su bienestar y para seguir trabajando el propósito que, que, que los otros. Entonces, me parece que es interesante que pensemos eh, si en su colegio ustedes le preguntaran a 10 docentes esto, el propósito del colegio, ¿creen que las respuestas serían parecidas o no? Me parece interesante si lo podemos poner en el chat, que pongan, no sé, sí, probablemente, no Y, lo sé, probablemente no, no sé, y la mientras idea piensan de, en eso. de qué sucede cuando, por ejemplo, lanzas la pregunta y el directivo te dice una cosa, el docente te dice otra y las familias perciben algo diferente. ¿Cómo gestionarías Bueno, esta falta de alineación? Ujú. eso es un problema y le pasa a muchos coles con los que con ¿Ya? los que trabajamos. Realmente es más frecuente de lo que uno admite en ese sentido. Y la verdad que puede ser costosa para el colegio, porque al final la coherencia, los padres buscan coherencia y buscan que sus hijos, que es lo más preciado que tienen cuando entran a una institución, sea coherente la institución. Si no, tenés 4 colegios. Tenés jardín que hace una cosa, primaria que hace otra, el directivo que va para un lado, el docente que va Right, para el otro. Entonces, eso right. genera incertidumbre en los docentes y confusión. Y, y creo que ahuyenta más a la familia, ¿no? Entonces, creo que el primer paso para abordarlo siempre es de arriba hacia abajo. O sea, si en las reuniones de los líderes de equipo eh, no sucede esto, difícilmente sucede en las aulas, porque eso es un derrame Mm. que sucede con los líderes de equipo, con los directores de nivel, con los directores de departamento, con los docentes y los docentes con los alumnos, ¿no? Eh, entonces me parece que lo más importante es crear ese espacio para que eso ocurra. Aquí tenemos unos espacios de mejora institucional, que hacemos capacitaciones y hablamos de todas estas cosas para alinearnos en los objetivos y poder conversar ese propósito. Pero no de un punto de vista Nice. de memoria, sino de vivir y, bueno, y poner ahí sobre la mesa quién está de acuerdo, quién no, qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Crear el It's a espacio es very muy... interesting. Sí, Mm. crear el espacio es lo más importante y con esto termino, que al final uno no puede decretar el propósito, ¿no? Se va construyendo Ujú. con la participación de todos, de la comunidad, del trípode que hablé antes. Porque el costo de no hacerlo creo que es muy alto, ¿no? Una institución que no sabe por qué existe y toma decisiones sobre eso pierde a los docentes y eventualmente también pierde a la familia. Absolutely. And that brings me to the next point. Bienvenido, Rafa Villaseñor. En lo que pasamos al next slide, Rafa dice que esperaría las respuestas que fueran similares, ¿no?, de los 3 stakeholders del cole. Y esa idea, Rafa, Edgardo, nos trae este slide: el propósito viaja, el marketing no. Ahora, hablando un poco de cómo el propósito construye comunidad, Edgardo empezaba a sacar el punto,
Desde Ujú. GPTS estamos viendo esto más y más con nuestro nuevo estudio del NPS, the Net Promoter Score, y Sí, cómo esto nos auxilia ahora a ir un poco más allá de la medición del well-being, tomando concretamente la recomendación, ¿no?, de esos stakeholders que son promotores de la institución y tiene mucho que ver con el propósito compartido. Háblanos un poquito de esta frase, Edgardo, me parece muy interesante, cómo el propósito construye y más allá no se logra con un folleto, con una campaña, se logra con coherencia, ¿no? Con consistencia y con confianza que se va acumulando, se va acumulando en el tiempo. sí, yo creo que hoy tenemos muchos colegios que invierten en redes sociales, en cuántos likes tuvo el post, en folletos, en marketing, en open house, en campañas digitales. Cuando antes era un poco, creo que era más fácil, donde uno hacía una reunión y podía hablar con los padres tranquilamente. Eh, a ver, no está mal eso, pero no puede reemplazar el folleto o esta campaña digital lo que un padre le dice a otro, lo que un docente le dice a otro de estoy mal en el trabajo, me siento mal, me pasa esto, me pasa lo otro. Muchas veces vemos esos billboards en las calles del colegio con Yeah, educación transformadora, yes. tecnológica, y uno va a la clase y están como 1800. Entonces, ¿por qué no pones un cartel Yeah, y si después totally. no pasa, al final, Industrial education, cookie exactamente, cutter, factory. Yeah. al final, Ajá. el propósito con el mismo trabajo diario es lo que Sí. termina, a ver, la palabra no es vendiendo, la palabra es atrayendo nuevas familias, porque el mismo alumno le Yeah. dice, no sabes, en el colegio hice este proyecto, hablé con chicos de otra parte del mundo, estoy contento de ir al colegio, eso se lo dice al amiguito que está en otro colegio, está aburrido, se siente mal, hablan los padres, y el mismo trabajo del día a día es lo que atrae a las familias. O sea, si no se Nice. sostiene por el mismo proyecto educativo por sí solo, vos puedes hacer 1000 campañas, tener 1000 likes, pero eso no significa que las personas vengan a tu colegio y quieran apostar a tu cole. Me parece que cuando vuelve el egresado después de 10 años y dice, yo la verdad que me estaban por echar y la directora me dio una oportunidad y eso me cambió, la charla con un Wow. preceptor me cambió la vida porque yo gracias a él fui abogado. Eso no Sí. lo podés Sí. comprar ni vender. Es una cosa que se vive, It's que de hecho el priceless. alumno, exactamente, La que voz viene y del alumni, ¿no? te dice Ujú. eso. Entonces es lo que vas haciendo el día a día, el hablar con atarle los cordones. El otro día estaba subiendo al comedor y un chico tenía los cordones desatados. Le digo, che, ¿te ato los cordones? Sí. Una tontería. Pero el chico, ¿pero cómo vos me atás los cordones? Y sí, que no pasa nada, puedo atar los cordones. Es una tontería de ver al otro, de mirarlo y de ayudarlo Sí. y seguir, de hacer la fila en el comedor y no pasar porque uno está apurado y tiene una reunión. No, hago la fila como todos los alumnos. Ese propósito lo construís haciendo la fila. Si vos te pasás, Edgardo, siempre pasás, estás apurado. No, hago la fila como ustedes. Voy último y espero mi turno. Con el Actions ejemplo, speak much louder than words, right, exactamente. Edgardo? Entonces, me parece que va por ahí. Me parece que va por ahí. Y, Sobre todo y hoy, con, con, con esta pérdida de también de agencia de las familias y de los alumnos con los colegios. Sí, Andrea, me quería decir algo, perdón. no, digo que el ejemplo que acabas de dar es tan importante porque va cerrando esa brecha, ese gap que existe, ¿no?, entre los adultos en la comunidad, y los alumnos, y realmente manda un mensaje súper claro que es, I see you, te veo, te valoro, te escucho, te atiendo y me importas, and you matter to me. And that Exactamente. little act, it's such a small detail, but it really touches the most important part of what students need in that day to day, or the family, if it were had been a parent, or the teacher, pero que es lo que realmente sienta la raíz, ¿no?, del sentido de pertenencia y construye esta confianza que se hace a lo largo del tiempo, ¿no? Pero son esos pequeños granitos que van contribuyendo y cultivando. ¿Querés lanzarle una pregunta al audience? A ver qué están pensando ellos en cuanto a sus Sí, propios me parece interesante saber, centros. Ujú. sí, qué experiencia concreta quizá dentro de su cole, grande o pequeña, demuestra su propósito real. ¿Qué experiencia tienen en ese sentido? Quizá una frase o alguna frase de decir, bueno,
la experiencia del cole nuestro es tal y eso demuestra nuestro propósito. Me parece interesante eh, eso y bueno, y que todos participemos, porque yo creo que lo más importante, muchas veces lo hablo cuando trabajamos con distintas culturas, distintos usos horarios, es aprender del otro y cómo desde ISA, en los distintos Joint Projects o proyectos Team o webinares o Leadership Encounter, es enriquecerse del otro. Siempre en el debate del otro que sea alguien que me aporta algo. Yo puedo no estar de acuerdo, pero puedo entender que hay otra forma de ver la vida. Porque si no, si el otro es el enemigo, miedo, alguien que no piensa como yo y entonces no puedo hablar con él, eso genera la guerra que estamos viviendo, todos los problemas que vivimos, los problemas de bullying del colegio, de la no integración. No, como es distinto a mí, no piensa como yo, entonces lo dejo afuera. Y al revés, yo me quiero juntar con gente que piense distinto a mí para poder dialogar y Right. enriquecerme de ese intercambio. Y los niños te lo piden esto, ¿no? O sea, I think that when we think about an international mindedness, Exactamente. volviendo al punto de que no es poner tu kermés y probar comidas de todo el mundo y conocer otros, that's fine, but at the end of the day, we want to be able to, queremos poder ponernos y desarrollar, comprender las perspectivas de otros y enriquecernos de nuestra diversidad, que es lo que nos hace, ¿no?, tan únicos y tan humanos. Maybe you could share an experience, Ramon is suggesting, share an experience that expresses una muestra de propósito de la institución. Esto, Ramón, para los líderes o para Edgardo, que nos dé, por ejemplo, un ejemplo quizás anónimo de alguna, sin nombrar instituciones, que ilustre bien la diferencia entre un colegio que tiene este sentido de purpose y lo logra contra algún otro ejemplo que no. Sí, ¿A quién se lo dirigías, Ramón? trataba a la audiencia, un poco trataba de reproducir la Okay. pregunta que lanzaba Edgardo a la comunidad, ¿no? Para abrir un poco el debate de experiencias concretas, ¿no? Que puedan ser Súper. expresiones de los propósitos de cada una de las instituciones que lideran, pues, los participantes que tenemos aquí en Aquí esta tenemos sesión. ya unos comentarios interesantes, por ejemplo, de Juan Ervin, nos comenta que sus alumnos tienen la posibilidad de elegir, de participar en propuestas con sentido y de transitar espacios donde pueden aplicar lo aprendido para tomar decisiones, construir criterio y conectar el aprendizaje con su vida. Wow, that is es muy significativo. Y esto, claro que construye propósito. No sé, Juan, si quieres abrir tu micrófono y contarnos un poquito más. Bueno, tengo el agrado de compartir colegio con Edgardo. Nice. Sí, creo que se trata de eso, de darles la oportunidad a nuestros alumnos de elegir y que en su trayectoria, en su experiencia educativa, de cuando entran a nuestro colegio y luego cuando terminan, que puedan ver para atrás y que puedan encontrar esos espacios donde pudieron explotar todo eso para lo que ellos disfrutan, son buenos, y que en el proceso haya aprendizaje para que cuando dan el siguiente paso hacia el mundo puedan seguir eligiendo y puedan elegir la carrera que pueda responder a sus habilidades, a sus intereses. Absolutamente. Cada vez estamos viendo más y más como student choice, esa parte del protagonismo del alumno que se ha centrado en el alumno, realmente construye ese sentido de propósito. ¿Para qué soy bueno? Lo acabas de decir, pero ¿cómo puedo contribuir? How can I make a difference? Because you don't only develop well-being by feeling good. Of course, that's part of it. But how can you do good by and for others? I think that sense of contributing to the larger world and a bigger purpose is also what really cultivates lo que acaba de decir Juan, ¿no? El propósito dentro de la institución. Mil gracias por esta participación. Genial. Veo por ahí que se conecta Miss Lorraine Castañares, and I know that you're an expert in student voice and choice. What for you builds purpose? Hello from Navitas, Miss Lorraine Castañares. We're so happy to have you today. I am very happy to be here. I'm going to speak in Spanish, if that's okay. Adelante, por favor, Miss Lorraine. Estuve en una
tuve la experiencia de estar en una junta de marketing de mi escuela y en esta junta nos preguntaban, bueno, sí, comparados con otras escuelas que ofrecemos lo mismo, ¿no? Bilingual education, atención personalizada, internacionalización, ¿qué es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y estuvo muy bonita la reflexión porque la conclusión de esa pregunta fue, lo que nos hace diferentes es que solo aquí está una Lorraine o solo aquí está un Edgardo, o sea, como este reconocimiento de la identidad que De cada ofrecen a persona. la institución Coincido. cada persona, pero como que yo no me había dado cuenta, o me gustó esa reflexión, no me había dado cuenta de lo importante que era nuestro ser único e irrepetible en esa institución. Entonces, hacer que los docentes se den cuenta de eso y que se les valora es fundamental. Y nada más quería compartir eso. No, y además, Lorraine, levanto lo que dices porque me parece súper interesante que yo siempre peleo, a veces con algunos, no me peleo, pero discuto con algunos colegios y dicen, no, o a veces en algunas discusiones, no, pues tal colegio me va a copiar. Digo, nadie te puede copiar en nada, porque lo que hace Lorraine o lo que hace Ramón, te pueden dar el mismo currículum, pero lo pueden aplicar de las maneras muy distintas porque son personas únicas y irrepetibles. Entonces, quiere venirte al colegio y quiere ver cómo yo hice el well-being, toma, le doy todos los manuales y que lo aplique como quiera, es otra comunidad, otras personas y de otra manera. Entonces, en ese sharing y el compartir, es imposible que te copien porque somos personas distintas, no somos clones. Me parece súper interesante lo que traes, Lorraine, gracias, en serio. And you know what, esa mención de la parte más individual dentro de una comunidad y que eso importe y se vea y se nutra y se cultive, es lo que lleva a que cada individuo llegue a su máximo potencial, ¿no? Hablando de esta parte muy importante de que cada alumno pueda florecer, pero también al mismo tiempo cultivarlo en la comunidad y eso se hace en conjunto. It's that shared purpose, but then our own individuality matters. Thank you for reminding us of that. We're so thinking about the bigger picture of the community and sometimes we forget it's also about the individual and our uniqueness and our own diversity. Edgardo, should we move to, sorry, just the next thing, slide Andrea, I was going to say for questions, but go ahead, Miss Lorraine. Just one thing, and if we recognize the teacher's uniqueness, then the student will feel, oh, it's congruente que están reconociendo my own uniqueness, ¿no? O sea, Claro. si hacemos despertar esta conciencia de que no se puede copiar lo que tenemos en el presente, entonces pues también le da un ejemplo al alumno. Bueno, nada más. Eso está genial y que además en el trabajo colaborativo de hoy día es lo que aporta cada individuo, ¿no? Que hace el colectivo más talentoso. Entonces sí, el maestro siempre es un espejo del alumno. Me encanta que los involucres a los docentes en la conversa. So I think we're almost getting to the end of this. It's like just passed by in a flash of our talk today, but we have a good still 10 minutes or so for Q&A, right, Edgardo? Sí, si quieres dejo de compartir y así nos vemos más las caras y vamos a las preguntas Absolutamente, o a los qué comentarios. buenísima idea. Podemos hacer esto. Voy a mirar un poquito el chat a ver si no hay algún tema acá que no hemos cubierto, pero bueno, veo a muchos de ustedes que vienen de colegios muy internacionales. ¿Les suena familiar este challenge, este reto, ¿no? De realmente tener el propósito como su ancla? I can't help but look at Miss Ada, who's sitting there so attentively from Marymount. We know that Marymount belongs to a larger network of schools that are spread in different continents and in different countries. Miss Ada, would you say that there is that very strong shared purpose and that is what makes you so internationally connected, let's say it that way?
I would say yes. I'll speak in Si quieren Spanish, volver should a I? español, Ajá, disculpen sí, que está bien. sí. Pues parte de lo que les comentaba yo hace un rato, buenos días a todos y mucho Buenos gusto, días. que nosotros seguir la misión y la visión de nuestras fundadoras, quienes fueron las hermanas que vinieron a México a poner el colegio aquí, es lo Claro. que nos sostiene a nosotros, ¿no? Siempre en los momentos que tenemos que tomar una decisión, siempre vamos a la pregunta de origen, ¿no? Si bien es una educación de calidad lo que ellas buscaban, pero que fuera pegada al ser humano, a buscar hacer vida en abundancia para las personas. Entonces, cuando lo vemos hacia allá, lo que mencionabas hace un rato, estas cuestiones a donde haces la diferencia por la vida de la persona en sí, del alumno, ¿no? De Claro. la familia, del profesor, de con quien tengas que hacer este vínculo para hacerlo, pues, humanista, como decíamos hace un rato, ¿no? Todos hoy por hoy, pues, buscamos ser humanistas. Sin embargo, este vínculo individual a la necesidad que haga la diferencia en tu proceso, hacerte sentir especial, seguro y que perteneces. Y esa fue la misión original de las hermanas cuando fundaron. Y nosotros buscamos en todas las decisiones regresar a ese punto de origen. Cuando las cosas se vuelven difíciles en dónde estamos o qué tenemos que decidir o qué tenemos que enfrentar, porque pues todos los colegios hoy enfrentamos retos nuevos que no están escritos en la historia y que nos tienen evolucionando y avanzando a toda velocidad, siempre regresamos a ese punto de origen. Si quieres, lo modernizamos con tecnología, si quieres, lo modernizamos con las nuevas problemáticas, pero regresando a ese punto de origen, ¿no? Y eso es lo que nos vincula entre colegios globales, ¿no? Estos espacios a donde nos encontramos y que aparte hemos tenido la oportunidad de compartir con colegios, tanto en Great Place to Study como en otras áreas donde compartimos buenas prácticas o aprendizajes con otros colegios, pues todos tenemos las mismas problemáticas, todos tenemos los mismos retos hoy en día. Tal cual. Pero regresar a ese origen nos da claridad en los pasos certeros que debemos tomar, ¿no? Y no es la respuesta perfecta, porque pues lo tenemos que practicar todos los días, todas las veces, ¿no? Y es Sí, un yo creo gusto que saludarlos y compartir todos hoy. vamos iterando todo el tiempo. Ahora vamos haciendo prueba y error y trabajando y, a cada paso que damos vamos encontrando nuevos desafíos y vamos a ir corrigiendo el rumbo a medida que vamos avanzando. Y Coincido, los coincido con lo desafíos que han dices. venido a lo largo de la historia, ¿no? Sí, De todos, ¿no? Cuando nos tocó a nosotros aprender, cuando iniciamos en esta profesión y los que ya tenemos más tiempo, como hemos visto que ha evolucionado a través de los años, ¿no? sí, sí, Mhm. coincido. I think we have a really nice answer from Ana. Thank you so much. And best regards over at Marymount. We have a really nice question coming up here. ¿Cómo podemos ayudar a las instituciones que sientan la necesidad de revisar o evolucionar su propósito? How can we help them to get on that path? What would you suggest? ¿Qué sugerirías, Edgardo, para las instituciones que están un poco ¿no? Yo, Needing yo, to find yo creo que their primero way. tienen que trabajar con su comunidad, ¿no? Y volver, como decía Ara, a esa pregunta inicial o eso que preguntaba yo al principio, ¿por qué existe mi colegio en este barrio, en este país, en esta comunidad? I love that question. Yeah. ¿Qué, qué es lo que estamos brindando más allá de la educación, una currícula, un idioma? ¿Qué es lo que estamos brindando a la comunidad y qué busca la comunidad en nosotros? Porque por ahí a veces nosotros queremos ser un colegio que está con la moda de IA y estamos llenos de tecnología y de hardware y de Yeah. software, pero por ahí vienen a buscar más la educación socioemocional o la educación mucho más en el being de la persona, y entonces el colegio está errando en lo que esa comunidad necesita, me parece. Más allá de las competencias que hay, donde, como hablábamos antes, donde hay menos docentes que quieren ser docentes, entonces también retener esos docentes es un desafío, donde hay menos personas que nacen en ciertas partes del mundo, eh, donde también un colegio pequeñito muchas veces tiene que enfrentarse a colegios que están dentro de una cadena o dentro de un grupo de colegios Yeah. que tienen otro sostenimiento financiero y tecnológico. Y creo que el desafío ese que se viene en el crecimiento exponencial de la tecnología es muy importante y, y volver, creo, a esa pregunta inicial cuando uno está con el rumbo perdido. Por ejemplo,
A nosotros nos pasó también en esa transformación allá por el año 2019, después nos agarró la pandemia, pero ya veníamos en esa transformación, no tecnológica, sino de mindset, creo que de cultura. eh, y veíamos que en jardín pasaba una cosa, en secundaria estaba middle school. Entonces empezamos a hacer unas reuniones semanales, internivel, donde nos sentábamos todos los martes, la directora de primaria, la directora de jardín, la directora de secundaria, y dentro de esas reuniones planteamos distintas temáticas, más allá del día a día, pero sí temas estratégicos, temas de tener, de crear esos espacios, como decía antes, para pensar. Y entonces ahí me decían, pero vos en jardín resolviste este problema con esta familia de esta manera. Ah, y esta familia que está en primaria pasó por jardín y vos manejaste esta situación con talpa. Entonces ahí realmente se hace un colegio y una mirada de que el alumno en realidad pasa por algo coherente, como decíamos antes, que tiene que haber coherencia por los distintos Ya, niveles y cada docente o cada director de nivel le sirve a ese alumno, pero ese alumno tiene que ser protagonista de su propio student journey, ¿no? Pero tiene que haber una of coherencia, porque si course. yo en jardín estoy viendo los números y no sé leer y escribir y paso a primaria, me exigen leer y escribir, si no lo sé, o sea, tiene que haber esa coherencia y esa iteración de arriba hacia abajo, de dónde quiero llegar en el último año, en la prepa o en el bachillerato y, bueno, bajar eso para abajo y decir, bueno, ¿qué recorrido tengo que hacer? ¿Y cómo voy a ayudar a mi alumno a que encuentre también su identidad, como decía Juan, Ya. y su propósito dentro del colegio? Entonces me parece que lo más Y- interesante es trabajar hacia adentro cuando un colegio está medio perdido y después hablar con los padres. Muchos colegios tienen miedo de hablar con los Claro. padres. ¿Qué me van a decir? ¿Se van a enojar? No, hablemos y trabajemos con algunos padres que estén hace mucho en el colegio, que sean padres referentes, poder tener esas conversaciones difíciles. Y con los docentes también de muchos años, también. Y Decir, exacto, los docentes para esto pueden ser aliados, ¿no? O a lo mejor a veces sin querer obstaculizar sí, eh, coincido. esta pregunta central que nos viene llegando, ¿cómo convencemos a nuestros equipos docentes que la internacionalización no es una carga extra, ¿no? Sino es parte del día a día, que está todo entretejido? Un poco para ir cerrando, que nos quedan 5 minutitos, pero me parece Sí, muy relevante porque hace un momento Lorraine hablaba de los docentes, ahora vuelves a tocar el punto. ¿Cómo hacemos que ellos sean protagonistas también de esta parte importante del propósito? sí, creo que los tenemos que involucrar, un poco lo que contaba antes de nuestros espacios de mejora institucional, que también algunos países tienen algunas leyes que necesitan tener 5 espacios de mejora institucional al año donde no hay clases, que a veces los padres se enojan porque el hijo no viene a clase y pierde ese día, pero nosotros realmente lo trabajamos y lo necesitamos porque trabajamos muchos temas internivel y muchas veces mostramos buenas prácticas de otros niveles para que no se pierda lo lúdico de jardín en una clase de secundaria, para que no se pierda el abordaje de primaria. Y creo que si el docente vos no lo capacitás y no lo reconoces, que muchas veces decirle, che, qué buen trabajo, qué bien salió esto, son 2 segundos y Ya, eso te cambia el feedback, la escalera del feedback que estamos trabajando, el tema del liderazgo, cómo también poner dentro de las clases la cultura del pensamiento. Todo eso es un trabajo interno que no se ve, pero hay que hacerlo y a veces en el día a día, en la vorágine, si los colegios no se ponen esos espacios, ya. se va perdiendo esa cultura y empiezas a generar ese malestar. Y ahí sí tenés el docente que no es tu aliado, donde está enojado. Tenés el padre que si el docente está enojado, el alumno va a estar enojado. O sea, y es una retroalimentación de un círculo vicioso eh, que no es bueno. Entonces, yo creo que cuanto más conversaciones tengamos, caminar el colegio, ir a almorzar con los preceptores, cómo están los chicos, eh, cambiar de mesa si uno es Those quick líder o check-ins, director, right? exactamente y que los Doesn't mismos need to be like docentes, a whole no, es como, session. A cómo quick llegás check-in, hoy, make it cómo more llegás hoy a real. este webinar. No sé, estoy burnout, pero bueno, vengo a escuchar algo que me saque de mi burnout y pueda pensar. O sea, esos cheques que vos haces con los Sí, docentes, ellos los hacen con los alumnos y después los alumnos lo terminan haciendo en su casa. Che, papá, ¿cómo estás hoy? Y la verdad que estoy recansado. O sea, son pequeños gestos que sí. van haciendo la cultura. Pero los docentes tienen que ser protagonistas, porque si uno le baja todo desde el management o leadership team, ellos no lo van a sentir como propio. O sea, Edgardo me impuso esto, me impuso hacerlo de Great Place to Claro. Study, me impuso hacer este modelo de Naciones Unidas, yo no lo voy a hacer. Distinto es que, che, mirá esto para los alumnos, vos que estás viendo esta materia, encontré esta actividad, ¿qué te parece? Fíjate, hablemosla. Es distinto el approach.
que hay que hacer esto porque hay que ser más internacional, porque le tenemos que ganar el colegio a la esquina. No, no funciona así. Edgardo, we have 2 minutes. ¿Con qué quieres que se vayan estos líderes hoy? Bueno, primero te agradezco a vos y al equipo de Great Place por generar este evento y estas GPTS Talks, que me parecen muy interesantes, y aunque sea 1 hora por día que uno tenga, o 1 vez por semana o cada 15 días, de pensar esto, me parece súper interesante, pero yo creo que me gustaría que se vayan con eso, con vivir el propósito, con generar ese ejemplo, con trabajar internamente mucho, si son líderes, con sus docentes o con su jefe de departamento, y transmitir eh, con el ejemplo las cosas, porque al final yo puedo venir acá y decir cualquier cosa, pero después hago otra. Entonces volvemos a la coherencia, tanto la coherencia individual Right. como la coherencia institucional. Si uno puede alinear eso, que muchas veces es muy difícil, parece fácil, pero es muy difícil, si uno puede alinear eso, creo que, que va por buen camino. Y volviendo a lo que decías de la internacionalización, que no es una carga, yo creo que es algo que se vive, son experiencias, o sea, cambiar la mirada. Puede haber colegios más religiosos que otros, que tengan una mirada más cristiana, judía, musulmana, pero al final, si uno se va a pelear por qué Dios es el verdadero, estamos en un problema. Creo que tenemos que trabajar y decir, bueno, trabajemos sobre los hechos y trabajemos sobre pequeñas cosas. ¿Qué comidas son ricas Y que en no se quede en lo Indonesia? abstracto, ¿no? No, cosas prácticas. Nosotros hicimos, por ejemplo, un joint project, y con esto cierro, con alumnos de 5 años, que era una tontería, era qué plantas aromáticas se utilizan en tu país y en el mío. Bueno, yo utilizo romero, el otro utiliza menta y la utilizo para esto, para el otro, y era con un colegio de Colombia, creo que de Turquía, de España y de Argentina. Entonces ese niño de 5 años, que hizo una reunión por Zoom de 20 minutos, porque tampoco tienen. Dice, no, papá, vos sabés que en Colombia y en Madrid utilizan la menta para hacer tal cosa y nosotros utilizamos el romero para hacer. Mojitos. Claro, una tontería. Y eso el padre le cambió la cabeza. ¿Cómo mi hijo de 5 años está hablando con un colegio de Turquía? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Porque ahí también es todo, es otro uso horario, otra geografía, o sea, y el alumno va integrando todos esos conceptos. Entonces, no tiene que ser algo de inventar la rueda, sino en lo que ya hacemos, compartirlo con otros colegios, no mucho más. Y como decía Juan, que se conecte, ¿no? Con la vida real, que se conecte con el Exactamente. mundo, que tenga sentido bueno, y qué divertido es, ¿no? Cuando se hace de esta forma. Edgardo, estamos profundamente agradecidos No, contigo a por este ustedes por estar espacio, por acá. esta charla. Se ve que eres un verdadero apasionado de este tema, la internacionalización, un gran conocedor del propósito y lo haces de corazón. Así que, bueno, pues a seguir, ¿no? Con estos 75 años adelante, un gran Así es. Muchas reconocimiento. gracias. Enhorabuena, muchas felicidades. A ustedes. Gracias a todos por estar acá.